Ahí sí. Bueno, Isidra, gracias por recibirnos. Bueno, nos decías que era algo esperado esto de poder entregar las acuarelas de Esther Aedo a la casa, al chalet Las Nubes, ¿no? Sí, yo estuve con Esther hace muchos años, hace 25 años que ella me dio estas acuarelas. Con Esther me unía una amistad que heredé de mis padres y nos seguimos viendo con intermitencias. Ella al final no venía a Salto, vivía en un apartamento en la calle Colonia. Y en una oportunidad que habíamos invitado a Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares era muy amigo de Enrique Amorín, escribía con Borges, que Borges, no sé si te acordabas, tenés presente que era pariente de Esther, que estaba en estas casas cuando venía a Salto. Había escrito un cuento Borges que se llama Tlon Orbisterto, no sé si lo tenés presente, que al pie de página puso Salto Oriental 1940. Al cumplirse 50 años de ese cuento, Lisa Bloch de Bear decidió invitar a Bioy que viniera acá a Salto a festejar un homenaje a Bioy, cubierto con un homenaje a Borges. Y entonces los encuentros con Esther se hicieron mucho más intensos. Yo iba a visitarla y entonces ella era la dueña de casa, quien iba a recibir a Bioy. Y bueno, y entonces ella inclusive estaba feliz de que Bioy viniera, porque no sé si tú has notado una estatua, una escultura que hay ahí con un ramo de trigos en los brazos. Enrique Amorín la había comprado en un barracón, ella me contaba en la época de que gobernaba Perón, y eran dos, y entonces una se la llevó a Silvino Campo, que es poeta, mujer de Bioy Casares, hermana de Victorio Campo, te digo para que lo ubiques bien, y una se la trajo a Esther, y entonces esas estatuas se cambiaban cartas, unas de otras, de Buenos Aires a Salto y viceversa. Venían por el correo, en la puerta de la carrera, y Esther estaba tan feliz que Bioy viniera, que lo hizo esperar cuando Bioy llegó a esta casa. Esther no pudo venir, con una cartita diciendo eso, que esas estatuas estaban acá esperándolo y que se acordaban, que se carteaban con la que él tenía en Buenos Aires. Bueno, fueron unos días muy felices, esos 3 días que Bioy estuvo acá, que vinieron escritores de todos lados de la Argentina, especialistas en la literatura del Río de la Plata, de Amorín, de Bioy, de Borges. Y en esas oportunidades Esther, que vio que su colección de acuarelas había enflaquecido, o sea, ella era muy desprendida, sabía de la vocación mía compartida con ella, de que las cosas no se perdieran. Entonces le pareció que yo las tuviera, era un camino de asegurarse que las tuvieran un futuro que ella quería. Yo a mí me sentí, me negué al principio a aceptarlas, pero después le dije, bueno, hacemos una exposición en Salto, tú vas a la exposición y nosotros la inauguramos. Esther no pudo venir, acá en Las Nubes no podía traerlas, porque estaba en malas condiciones de mantenimiento de la casa, y bueno, entonces la llevamos a la Comisión del Patrimonio Histórico, donde las cuidamos de la humedad, de la luz, de los insectos. Y bueno, y ahora que Las Nubes se arregló, que están los amigos de Las Nubes, que son gente de Salto que también tienen ese mismo compromiso con la vida de que las cosas perduren, entonces me pareció lindísimo que poder entregarlas, porque las acuarelas tienen que estar donde pertenecen. O sea, estas acuarelas, ella me explicaba, por ejemplo, esta es la parte de calle Uruguay, que hoy no existe más, que fue donde se hizo la plazoleta Roosevelt. Esto es el patio interno donde era la Normal, que era donde estaba instalado el taller de Horacio Quiroga, de la asociación Horacio Quiroga, que el maestro Ciferi, José Ciferi, les enseñaba a ella a pintar. Y bueno, y Esther pintó todas estas cosas de Salto. Hay una muy emotiva, que es de un entierro de un niño que tuvieras con